Rodrigo, ¿por qué cayó CBI? ¿Cuáles son las causas de la caída de CBI? Yo en mis declaraciones que están en el juzgado, desde el primer momento dije que la causa de la caída de CBI tiene una directa relación con el señor Bugliotti. Él, si ustedes ven su historial, todos empresas o negocios que están en su mall, cuando pasan a ser exitosas, automáticamente él no les renueva el contrato de alquiler y genera un rumor determinado para después quedarse con esos negocios. Él un año antes aproximadamente había logrado una licencia del Banco Central y había generado una compañía financiera. Los clientes de Cordubensis digamos, que tenían cajas de seguridad o que hacían negocios entre ellos dentro de las oficinas, él pensaba que los iba a poder captar. Automáticamente empezó a comunicarse con ellos y no hubo ni los empleados de él pasaron a ser clientes de Finandino. Automáticamente ante esta situación y luego de haber mandado a través de un conjunto de operaciones que yo he denunciado a través de su contador, el contador Guevara, ellos estudiaron cómo era el funcionamiento de Cordubensis y cómo era y quiénes eran los clientes. En Cordubensis había muchas cajas de seguridad vinculadas a partidos políticos. Ninguna. Se dice que el ex intendente de Villa María tenía un... Bueno, yo me enteré, no porque, digamos, nosotros una característica que tuvimos que nunca trabajamos con ninguna relación política. Yo me enteré de la caja del ex intendente con la apertura de Acastelo, sí, con la causa, cuando, digamos, pero porque la caja no estaba a su nombre. La caja de seguridad de Acastelo estaba a nombre de un tercero, donde él era un apoderado. Los apoderados lo único que tenían que hacer en algún momento pasar a registrar su firma y su huella digital. Nosotros teníamos entre las dos sucursales aproximadamente 2.000 cajas de seguridad. Imagínense, y ese era digamos, directamente estaba todo tan aceitado que el mismo personal administrativo, es decir, las recepcionistas eran las que hacían todo el trámite para dar de alta una caja de seguridad, para dar de alta, digamos, para enseñarle cómo funcionaba el sistema, es decir, nosotros, y digamos, se facturaba al titular de la caja de seguridad, nunca a un apoderado o un autorizado. También se habló de que la exdiputada Carolina Escoto también tenía una caja allí que era de un grupo político para una campaña política. Eso no es así. Lo que sí hubo en el momento cuando ella empieza a hacer campaña política, ella, tengo entendido decir, trabajaba con un grupo de la universidad, que le colaboraban. Ellos se acercaron en un momento para ver si nosotros le podíamos facilitar algún mecanismo para extraer dinero de Buenos Aires para Córdoba para la campaña política. Yo me negué a eso directamente y, digamos, y ellos canalizaron su operación a través de otro lugar. Y también había sospechas sobre funcionarios municipales y sobre un eventual manejo que habría hecho Siemens. Nada. A ver, nosotros llegamos al contrato llegamos al contrato de Redbus a través de, digamos, de un sistema logístico, que ellos buscaban a un proveedor que llegase a todos los puntos de la ciudad para, digamos, distribuir esta nueva tecnología. Y a nosotros nos resultaba interesante para agregarle un valor agregado más al negocio que teníamos, principalmente por presión de Jorge Suau, que quería experimentar en este tipo de negocios. Está al punto tan así que en el expediente está un acuerdo privado que hicimos con él de un premio en el caso de que fuese un negocio interesante para nosotros. Cuando yo analicé el negocio vi que para nosotros ese negocio era extremadamente marginal con un riesgo extremadamente alto por la comisión que íbamos a cobrar. A tal punto que yo dije, la única forma que nosotros hagamos este negocio es la posibilidad de que podamos pagar la recaudación con cheques al día, que nos genera un negocio de acreditaciones de especificación adicional en blanco. Es decir,
que tuviésemos un lugar que no tuviese un costo para nosotros, que nos permitiese obtener una rentabilidad adicional de un 1%, buscando en el mercado cheques en blanco para depositar, que entregárselos a Cinven por la recaudación. Volviendo a Castelo, ¿se hizo presente en CBI él? Y seguramente alguna vez tiene que haber ido, porque tiene que registrar su huella digital. Acuérdense, nosotros en la caja de seguridad tenía el titular, que se le abría la ficha, se facturaba el alquiler de la caja de seguridad, firmaban dentro de los distintos acuerdos, dentro de un contrato, aparte firmaban una declaración de que todos los bienes que pusiesen dentro de la caja de seguridad, por el tema de lavado de dinero, no deberían proveer ni del narcotráfico, ni del terrorismo, ni de la trata de blancas. Para entrar a las cajas de seguridad, después él establecía quién eran los autorizados, y en algún momento los autorizados tenían que pasar a dar el alta a la huella digital, que todo el mundo ingresaba a su caja de seguridad a través de un sistema de huellas digitales. Entonces, seguramente alguna vez tiene que haber pasado a Castelo por las oficinas a dar de alta como apoderado su huella digital, y que lo pueda haber hecho de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche en cualquier momento. ¿Y había registro fílmico de eso cuando alguien iba a retirar dinero? Había registro fílmico, sí, porque nosotros, lo que pasa es que el registro fílmico duraba... Sí, nosotros teníamos todo un sistema de cámaras con unos servidores que guardaban hasta 6 meses las filmaciones. Entonces, si él fue en los últimos 6 meses a buscar dinero antes del cierre de la empresa, es decir, 6 meses antes, podemos decir desde agosto del 2013 hasta febrero del 2014, todos los registros fílmicos están en poder del juzgado. Más, dentro del juzgado, una de las pruebas que ellos muestran, hablan de unos bolsos, lo hacen a través de un registro fílmico de julio del 2013. Es decir, que tiene que haber registro fílmico por lo menos de julio del 2013 hasta febrero del 2014. Y de Boldú, que tenía una caja de seguridad a nombre suyo, y allí se hallaron $290.000. Es que es la misma caja. Creo que había 2 o 3 de... No, es la misma caja. ¿Hay una sola caja? La que yo tengo entendido es una sola caja. Creo que las cajas que usted está hablando estaban en Bacar. ¿Los $290.000? No, los $290.000, las otras cajas. Sí, por eso le digo, la única caja que existía que no estaba a nombre ni de Castelo ni de Boldú, sí, ellos seguramente eran los autorizados. Boldú, por lo que yo tengo entendido, era amigo personal de Jorge Suau. Jorge Suau. Mujer también. Es que no, la caja estaba a nombre de la mujer. Verónica. Yo todo lo vi en el expediente, la verdad es que no. A ver, fíjese que las cajas se hacían normalmente los contratos cada 6 meses. Era algo que ya estaba totalmente, entre 6 meses y 1 año. Era algo que está totalmente aceitado el mecanismo. Yo personalmente nunca no veías. ¿Ustedes llenaban cajas de seguridad no, o solamente la persona indicada era la que podía poner ¿Ustedes su conocen cómo funciona un sistema de caja de seguridad? Tiene 2... Sí. Bueno, es exactamente igual, es imposible que nosotros llenemos una caja de seguridad. Claro. No tenemos la llave, no tenemos el acceso. Si no, tendríamos... A ver, yo siempre le digo, póngase usted, si la caja fuese suya, ¿usted permitiría que un tercero no autorizado entre a su caja a hacer algún tipo de movimiento, sacar o poner cosas? Iría contra las características de todo tipo de sistema. Rodrigo, desde su punto de vista, su opinión, ¿Suau se quitó la vida o lo mataron? A Suau lo mataron. A ver, ¿Quién lo mató? No sé, yo no sé. Yo escribí un libro, le dediqué un capítulo. En ese capítulo yo lo único que hago es interpretar la carta. Una persona que es fundadora, ¿usted cree que puede hablar de nuestra sucursal de Villa María cuando nosotros no teníamos nada en Villa María? Que nombra a socios que no son socios, nombra a clientes que no eran clientes. Más, yo los invito que, no solamente por el contenido de la carta, sino en las apelaciones que en la Cámara Federal en septiembre del año pasado, el doctor Gavier, que defiende a 2 de los procesados, a Tristán Gavier, él hace un detalle de toda la indagatoria inicial que le hacen a la novia de Jorge Suau, el fiscal Drasile. Ella se contradice 3 veces.
A tal punto que las tres veces le plantean que si el tema de que si está diciendo la verdad, sino el riesgo que termine presa. Empieza diciendo que la carta que la sobre se los había dado él, después que había sido un mail que le habían mandado a la mañana, un mail que le habían mandado a la tarde, archivos que no existen en la computadora de ella, no existen en la computadora de él. Lo que quiere decir es que la carta es falsa. La carta es falsa. Pero eso se está dicho, es decir, yo creo que es algo que ya nadie lo duda. ¿La plantaron en la camioneta? No, no la plantearon en la camioneta. La carta es así. Teóricamente, él le envía a su novia un mail con él diciéndole que le está enviando este mail, que en el caso que él desaparezca, le dé una copia de este mail al doctor Senestrari y al doctor Sánchez Freites. En esa carta establece cuenta, digamos, como el porqué o las razones que los llevan a tomar una decisión de suicidio. Uno de los temas que se plantea es decir, a ver, pónganse usted en su lugar, una relación que tenía 4, 5, 6 años, la verdad no sé cuánto tiempo, viene su pareja y le va a decir que se va a suicidar. ¿Usted qué hace? No, por eso yo lo que hace. No, ya sé que no está mal que yo le pregunte, pero yo lo que veo, ¿qué hace? Automáticamente va y anda todo el día con esa persona, de un lado al otro, acompañándola. Bueno, acá no solamente esa relación no existe, sino que ella se contradice 3 veces en la declaración, diciendo que primero se la había dado él, después que el mail lo había recibido a la mañana, después que el mail lo había recibido a la tarde. Ella tenía familiares en el movimiento de la tarjeta de transporte. Yo tengo entendido que ella es hermana de una persona que integraba a la sociedad de Siemens. ¿Y puede haber algún interesado en que esa carta tuviera contenido fraguado? ¿Cuál es la hipótesis de Rodrigo? Yo creo que Jorge Suau tenía otro tipo de problemas que no tenían en relación con Corduensis. Que problemas monetarios, que cuando empezaron los problemas de Corduensis alguien le fue a cobrar una deuda y lo que al no pagarla alguien tomó la decisión de quitarle la vida. Y de esta forma, a través de esta carta, se logró desviar totalmente la investigación de la muerte, que creo que de todo es lo más importante. Estamos hablando de una persona, de la vida de una persona, no de la vida de una empresa, de una actividad lícita o ilícita. Estamos hablando de la vida más de una persona. En todo el expediente, yo los invito a que lo lean. Si encuentran algo de investigación sobre el caso de la muerte, díganme. No hay nada. Absolutamente nada. ¿Usted cree que no es más importante la vida de una persona que cualquier tipo de delito o situación? ¿Él había tomado contacto con usted ese día? A ver, yo el último contacto que tuve con él fue el miércoles, fue a través de... Ese día él se había encargado, yo había pedido que él me organizase una reunión con un conjunto de abogados. Nosotros teníamos un abogado interno, es decir, externo, pero que trabajaba con nosotros, que se llamaba Fabián Acuña, que era Viramonte Acuña. Y él, digamos, con Jorge Acuña, Acuña se encargaron de organizar esta reunión. Esta reunión, de golpe, iba a ser en el estudio del doctor Zuquela, justo a la vuelta de CBI, al lado del Citibán. Y yo, por la cercanía, pido no hacerla ahí y hacerla en la oficina de nuestro jefe de seguridad, que era en el edificio de la Bolsa, el señor Chini. A la 1:30 de la tarde aproximadamente yo estoy en el edificio de la Bolsa, le mando un mensaje, le digo si él podía organizar este cambio. Y él me dice, imposible. Después lo ubico a Acuña, y él me dice, ningún problema. En vez de las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Y él tenía que ir a esa reunión. A partir de ahí yo no tuve nunca más contacto con él, nunca fue a la reunión, nunca se presentó, nunca más tuve noticias hasta que el jueves, 9:30 de la noche, me llamaron para decirme de que él le había aparecido en la morgue. ¿Qué participación o qué vinculación tiene con el caso el señor Ramonda? La familia Ramonda, yo era asesor de ellos,
Yo tengo una relación personal con ellos desde la época de la facultad. Gustavo Ramonda, el que se mató en el accidente de aviación, fue compañero mío de facultad. Y todo el que haya estudiado ciencias económicas sabe que, que por apellido se hacen los grupos de todos los prácticos. Ramonda, Rodrigo, hemos pasado por lo menos 4 años compartiendo aulas, estudios, asados y vida. Después de terminar, digamos, mi carrera universitaria y él empezar con sus negocios, siempre que iba a hacer algún tipo de negocio, él me llamaba para charlar, para que le diese mi opinión. Después de su muerte, yo perdí contacto con la familia hasta digamos, fines del año 2007, que su hermano, que sabía cuál era la relación que tenía, me empezó a llamar para para hacer lo mismo, exactamente. Así que cada vez que él fuese a hacer algo, algún tipo de negocio, le diese mi opinión. Y empezamos a tener una relación activa. Cuando en agosto del 2008 hay un robo en Centro Motor, en ese momento la familia Ramonda estaba de vacaciones. Entonces me piden que vaya a ver que les ayudase con toda esta situación. En ese momento yo contacté con gentes relacionadas al tema de seguridad, para ayudar a la investigación. Fui hasta la policía junto con su abogado para encaminar la investigación. Y a partir de ahí se le planteó la idea de que ¿por qué? Es decir, ¿por qué del robo? El robo, ellos cobraban tanto los fines de semana o después de las 5 de la tarde, seguían cobrando operaciones comerciales. Normalmente las operaciones comerciales de vehículos son en efectivo, entonces todo ese dinero quedaba guardado dentro de la empresa. Darío Ramonda tenía un error conceptual, que era que él pensaba que la bóveda que tenía ahí, que era una caja de seguridad provista por la empresa Bacar, tenía un seguro que le cubría el 100%. La realidad es que el único seguro que tenía era que le cubría $10.000. En ese momento el robo fue aproximadamente de 900.000 pesos, con un dólar, estimo yo, más o menos de 3 pesos, es decir, de $300.000. Entonces, a partir de ahí yo le dije, mirá, creo que existe la posibilidad de que Cordubensis te preste esos servicios, que es la de que todo el pago fuera de hora, automáticamente lo paguen ahí, igual que los fines de semana. Él ya tenía una relación con Cordubensis debido a que cuando Cordubensis arranca, él viene a través de uno de los socios, de Julio Ahumada. Ellos necesitaban dinero para poder terminar la obra. Entonces le plantea a Darío Ramonda si estaba dispuesto a financiarlos, y Darío, junto con Jacopini, le hacen un préstamo a Cordubensis para que... Darío padre, Darío Nofre, Darío José. A ver, en ese momento él había terminado la facultad. Luego de la muerte de Gustavo, le pide el padre que por favor se siente en un escritorio dentro de Centro Motor, porque ellos a su vez eran dueños de la concesionaria Chevrolet en Villa María, tenía negocios y vivía. Entonces lo pone ahí como para que hubiese alguien de la familia dentro de la empresa. Una de mis funciones, porque yo empecé a partir de eso, de los principios del 2018, a trabajar con ellos, no solamente era asesorarlo, sino ayudarlo a Darío José a meterlo, ¿Qué fecha, perdón? Principios del 2008. 2008, está bien. A capacitarlo indirectamente para que él prepararlo para el día de mañana hacerse cargo de la empresa. Más que todo cuando Darío en ese momento vivía en Villa María. Y entonces le hacen un préstamo, Jacopini. Eso fue en julio del 2008. Con eso con esos préstamos que es en blanco, que está facturado, que todos los meses, se termina de construir todo el proyecto de Cordubensis. A tal punto que Cordubensis abre sus puertas en julio del 2008 y Darío Ramonda dice, che, como nosotros le hemos prestado dinero, le pedimos que Eduardo Rodrigo, que no era socio, empiece a trabajar con ustedes, por base a una cantidad de horas por día ahí y una cantidad de horas trabajar con nosotros. A tal punto que a mí me pagaban una parte de mis honorarios, lo pagaba Cordubensis, y una parte de mis honorarios lo pagaba. ¿Y cuál era el interés de los Ramonda que trabajara usted ahí? Que habían prestado $1 millón. ¿Y a cambio de qué fue el préstamo? De tasa de interés.
Solamente ¿Tasa de interés? una cuestión financiera. Una cuestión financiera. Él y Jacopini, $500,000 había prestado, es decir, entre Centro Motor y Ramonda Motors, y $500,000, todo a 3 pesos, era 1,5 millones de pesos, había prestado Jacopini a través de su sociedad. Pero usted quedó como presidente. No, yo fui presidente muchos años después, estamos hablando del año 2008. Yo no era socio en ese momento. ¿Quién eran socios de la sociedad? Aparte de Suau, de Ahumada, de Ramírez, de Altamirano, Barrera y Maidana. Barrera y Maidana eran socios originales en el año 2008. Pasemos en claro para la gente que no sabe. Barrera es el expresidente del instituto. El dueño de Bacar. Y Maidana es Fabián Maidana, el ex titular del Banco Provincia. No, simplemente para precisar. Es así. Ellos fueron los socios originales de Cordubensis. Y para que ustedes tengan, siempre se habla de acá de la actividad ilícita, prestar, no prestar dinero, esto lo otro. La primera operación, y está registrado en los libros y está transparentado, que hizo Cordubensis fue prestar dinero con recursos propios. Y entonces cuando hablamos acá de actividades ilegales y de cuándo empezó esta asociación ilícita, y por ejemplo, como en el caso de Ramonda, que dice que el proceso es parte de la asociación ilícita porque fondió a Cordubensis, entonces lo inentendible, si esto es así, ¿por qué en esa asociación ilícita no está Maidana y no está Barrera? Por eso yo lo que nunca, de la cantidad de cosas que no entendí, es que si acá se habla de una actividad ilegal, de prestar dinero, y la primera actividad que hizo Cordubensis no fue alquilar una caja de seguridad. La primera actividad que hizo Cordubensis fue prestar dinero. Es una actividad que es totalmente lícita en la medida que uno lo haga con recursos propios. Está facturado. La primera factura que hizo Cordubensis fue prestar dinero. Entonces, si estamos hablando que la actividad de Cordubensis fue ilegal desde sus inicios, porque, por ejemplo, en el caso de Ramonda, por ser fondeador, como el de Jacopini, que fue en julio del 2008, ¿por qué el señor Barrera, bueno, que tiene otra causa, que no está, digamos, que la relacionaban con SEBI, pero que no tiene nada que ver, y el señor Maidana, nunca fueron ni imputados, es decir, Barrera sí, Maidana no, ni procesados, siendo que ellos eran vicepresidentes y siendo que Maidana era quien aprobaba los préstamos? Perdón, ¿usted dijo que los Ramonda eran fondeadores? ¿O? No, yo no dije que eran fondeadores. Es decir, fondeadores en este sentido, y dieron un préstamo para construir la bóveda, sí, construir las cajas de seguridad, establecer todo, es decir, poner en marcha la actividad, nunca para prestar dinero. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero que usted le propuso que CBI se los recaude? ¿Qué hacían con ese dinero de Ramonda y de Centro Motor? Nosotros en ese momento lo que se firmó era un contrato por el cual, digamos, se hacía la gestión de cobranza y de que durante las próximas 72 horas ese dinero se tenía que depositar en la cuenta de Toyota Compañía Financiera. En la cuenta de Toyota Compañía Financiera, que la principal que se utilizaba era una cuenta del Banco de Galicia que está en el microcentro, solamente las concesionarias pueden depositar cheques, nunca pueden depositar efectivos. Entonces nosotros teníamos la orden de ellos que con esos recursos saliésemos al mercado, comprásemos cheques al día para depositar en esa cuenta. Eso es lo mismo que han declarado ellos en las últimas apelaciones en el mes de abril, donde ellos dijeron, señores, Cordubensis trabajaba por cuenta y orden nuestro para salir a comprar cheques al día para depositar en la cuenta de Toyota Compañía Financiera, que lo único que permite, que con lo cual se pagan los vehículos, digamos, que compran terceros. Rodrigo, otra cosa, se mencionó en diversas oportunidades la presencia de Oscar González, del legislador Oscar González, en la sede de CBI. El legislador lo niega categóricamente. ¿Usted qué tiene para decir sobre eso? Oscar González no fue nunca a CBI. Nunca. Jamás. ¿Y por qué se lo involucra? Yo no tengo la menor idea. Yo creo que básicamente Jorge Suau
por lo que yo tengo entendido, él en su momento estuvo muy metido en la parte política. Creo que fue apoderado, de la Democracia Cristiana. Cuando hacen Unión por Córdoba, creo que participó. Y él creo que era amigo personal de Oscar González. No sé si no llegó a ser su secretario cuando Oscar González fue legislador nacional. Creo que los dos tienen una procedencia similar de Villa Dolores y desde ahí viene su relación, pero nunca. Nosotros, a ver, yo en mi vida, yo lo puedo contar si quieren, mi vida profesional, pero no es el tema. Pero jamás he intentado mantenerme, no solamente tener un perfil subterráneo, sino mantenerme lo más alejado de la política, salvo que no comulgo, hasta escribí sobre lo que son las financiaciones de los partidos políticos, que creo que es una burla, porque si uno se pone a analizar que una campaña analiza los gastos y ve los recursos teóricos con los que hicieron, ve que eso es irreal, porque si fuesen tan buenos administradores, ¿por qué después cuando van a la práctica no lo son? Es decir, toda persona que haya pasado por la política sabe que necesita para el día de mañana, para hacer una campaña, de recursos que no salen, digamos, del circuito formal. Yo de eso he estado siempre totalmente alejado. ¿Y todos los otros nombres que salen en la carta? Todos políticos, empresarios, etcétera. Como quieres. A ver, políticos, yo no conocía a ninguna persona de la municipalidad. Yo no lo conocía a Giacomino, no lo conozco a Mestre, no lo conozco a, creo que salía Ostanelli, Díaz Cardellar, tampoco. Yo no conozco a ninguno, nunca lo vi, nunca tratamos con ellos. Nosotros tratamos con Siemens. A ver, quien arregla la comisión con nosotros fue Siemens. Toda la negociación la llevó, es real, es decir, yo lo único que aparecí fue en un momento para decir este negocio no cierra o no cierra, pero la negociación la llevó directamente Jorge Suau y Aldo Ramírez. Pero no, digamos, yo nunca hubiese permitido que nosotros, digamos, del Cordubensi no salió ningún dinero destinado para pagar una comisión, vamos a decirlo, para alguien relacionado con la política. Si usted se imagina que del 2,5 de una recaudación, con el costo logístico de que llegar 2, 3, 4, 5, 6 veces a distintos puntos de la ciudad, puede salir los fondos para destinar una comisión para políticos, es imposible. De última, si hubiese habido, será de quien tenía la comisión mayor, que era Siemens. Siemens tenía al principio una comisión, creo que era del 8,5%, que después Mestre se la baja al 7,5%, y de eso Siemens era quien nos pagaba a nosotros, el 2%. ¿Usted cree que con un 2% se puede llegar a pagar comisiones de ese tipo? Es imposible. Ahí se lo vincula también, más allá de lo que dijo usted, hay una sospecha fuerte sobre la relación con el Banco Nación. Bien. Si alguien hubiese leído alguna vez alguna declaración mía hecha en la causa, yo denuncié directamente el tema del Banco Nación. Es imposible que mantener abierto una cuenta con ese movimiento, con todo lo que es la ley de antilavado, sin que la hayan cerrado. ¿Por qué? Porque cuando la Argentina se adhiere al Gafi, una de las modificaciones que existen es generar dentro de los bancos una unidad de auditoría interna simplemente para el tema del lavado de dinero. Cuando una cuenta mueve más de lo que declara en un porcentaje, supóngase 20 o 30%, los bancos automáticamente la bloquean. La bloquean porque ellos son solidariamente responsables de todo eso. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con la cuenta del Banco Nación. Yo lo declaré desde el primer momento. Pero los de Alabo y Jotemi... ¿Qué tenemos que ver nosotros con Alabo y Jotemi? Pero sucedió que pasó por ahí 716 millones de pesos. Sí, pero no de Cordubensis. No, ya sé, pero dicen que Cordubensis a través de Los Santos tenía una tercera cuenta. No, de Alabo y Jotemi, dígame cuál. No, Alabo, Jotemi y una tercera de la cual iba todos los días de Los Santos. No, vamos por parte. Yo leí la nota del día domingo. Es cierto que Jorge Castro vino a hablar 2 o 3 veces conmigo y yo le dije, nosotros no, porque no solamente venía a hablar de una cuenta, sino venía a hablar de la posibilidad de otro tipo de negocios no legales. Es
decir, de vender relaciones. Es decir, que nosotros le digamos a los clientes de Cordubensis, vamos a ver, si tenían un problema fiscal, ellos podían ayudar a solucionarlo. Yo dije, no, esto no, acá no se ofrece. Automáticamente. Vamos a terminar con la cuenta. Después, es como dice ahí, Jorge Suaul le es, digamos, Miguel Vera lo convence a Jorge de que hagamos algo con esta cuenta. Bueno, yo lo único que le dije a Jorge, mira, lo único que nosotros vamos a decirle a la gente que si quiere especificar un cheque, clientes nuestros, que existe esta alternativa. ¿Quiénes son nuestros clientes? Los clientes que nosotros que tengan caja de seguridad y que sabemos que tengan una actividad legal. Entonces un cheque, que no es otra cosa que una orden de pago contra un banco, donde el firmante tiene que tener una cuenta y que tiene que tener fondos, es un dinero totalmente en blanco. Entonces si la gente quiere buscar transformarlo en efectivo a través de ello, nosotros se lo vamos a ofrecer. Y eso hicimos. Entonces algunos clientes de Cordubensis especificaron cheques a través de esa cuenta, de las cuentas del Banco Nación. Que yo no sabía ni que se llamaban Jotemi o Alabo. Por eso nosotros la teníamos donde tenían ellos su oficina, por eso se llamaba Bristol para nosotros. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Venía un cliente, nosotros le decíamos, ¿les interesa? Sí, bueno, ¿cuál es el costo? Esta gente cobra el 1%. Entonces, automáticamente nos dejaban el cheque ahí, nosotros lo que hacíamos toda la gestión, lo llevábamos al centro, se lo entregábamos, a las 48 horas le decíamos, se acreditó el cheque, íbamos, buscábamos el dinero y lo llevábamos a la sucursal donde lo habían traído, o sea, en la calle Rivadavia o en el Dino. Ni más ni menos que eso. Era básicamente una operación de mandato, donde nosotros cobramos una comisión mínima por los gastos y absolutamente nada más. No, acá no existe ninguna ni operaciones de intermediación financiera, que iban nuestros cheques, ni nada, simplemente más, a tal punto que cuando viene la intervención, se encuentra, y está escrito, en un momento el fiscal escribe, pone de ejemplo una orden de pago que había con un cheque, que el cheque detrás estaba que había sido depositado en una de estas cuentas. Es decir, donde nosotros, si hubiese sido un cheque nuestro, ¿qué tendríamos que haber hecho? Iniciar una acción legal para recuperar ese cheque. Ese cheque estaba ahí en una orden de pago que la gente nunca fue a buscar. Pero usted, consciente lo que se dice que De los Santos iba a Bristol o iba al Banco Nación y llevaba cheque y después lo retiraban con dinero termosellado. A ver. Un tercio, o sea, estaba Alabo, Jotemi y De los Santos. No. Yo creo que ahí viene la confusión. No es que De los Santos iba por Cordubensis a hacer la gestión esta. No es que era una operación de él. Por ahí haya tenido. Pero él iba, lo que yo le estoy diciendo, ¿cómo se va a decir? Los cheques salían o de la sucursal del centro o de la sucursal del Dino, se colectaban en el centro, se llevaban ahí, que eran de nuestros clientes, no eran propios, eran de los clientes, los depositaba la gente ahí. Cuando se recibía el dinero, buscaba a alguien de la empresa, puede ser De los Santos, otro, y lo distribuía a los clientes que habían hecho la operación. Nosotros siempre teníamos una operación de mandato. De la misma forma que íbamos todos los días a buscar dinero al Banco Santiago del Estero, porque nosotros reponíamos los cajeros. Todos los días íbamos al Banco de Santiago del Estero y buscábamos entre 300, 400, 500, 600, 700, 1 millón de pesos. Y todos los días íbamos, y todos los días traíamos esos bolsos, tanto en el centro como en la sucursal de Cordubensis, todos los días. En cambio, seguramente a la gente al Banco Nación no íbamos todos los días, ni por casualidad. Por eso una de las cuestiones que en todo este proceso que nosotros estamos reclamando para poder tener una igualdad para defendernos, es la posibilidad de tener acceso no solamente a la información que el fiscal eligió, sino todo lo que tiene guardado en la aduana, donde existe ahí, nosotros le podemos demostrar que no solamente íbamos todos los días, es decir, que no íbamos todos los días. ¿Por qué? Porque al principio decían que eso era una cuenta espejo, que las cuentas del Banco Nación con la cuenta nuestra era una cuenta espejo, que todo el movimiento que había tenido el Banco Nación era de Cordubensis, lo cual era una aberración. Yo desde el primer momento lo explicamos, lo denuncié. Lo nuestro no sé si debe llegar al 20%, pero no de Cordubensis, de clientes de Cordubensis. ¿Qué hay guardado en la aduana que menciona recién? Los allanamientos, todo lo que se llevaron fue a un depósito.
De ese depósito, el fiscal eligió qué le servía. Lo que a él no le servía está ahí. Toda la contabilidad de Cordubensis no está. Está en algún lugar, en un depósito. Nosotros, para poder defendernos, para estar en una igualdad de situaciones, necesitamos acceder a eso. Yo, mientras esté acá adentro, nadie va a acceder. Y quien acceda, nadie conoce el movimiento como lo conozco yo. Por eso mi participación ha sido tremendamente activa en la defensa. ¿Por qué? Porque esto es algo extremadamente complejo, donde no existe... Díganme, ¿cuántos casos conocen que vayan a juzgar por intermediación financiera? ¿Cuántos casos conocen ustedes? Por eso, ¿cuántos casos conocen ustedes que vayan a juzgar por lavado de dinero? Los que están de ahora de repercusión pública. Entonces, ¿cuántos creen abogados o terceros que pueden conocer de esta situación si no existe experiencia? Una pregunta, ¿tenía diferencias con Jorge Suau? ¿Había desconfianza? ¿Había negocios que se ocultaba uno con el otro? En la declaración de Vera dice que él le desconfiaba de los Santos y que se llevaba aproximadamente 1 millón de pesos por mes, por algo. Entonces él, haciéndolo entrar a Vera, trataba de evitar eso, de tenerlo controlado. Inclusive le pagaba una radio a Vera, 15.000 pesos por día, para que supiera, por mes, perdón, para que supiera más o menos cuáles eran los movimientos que tenía de los Santos con Castro. Yo, si Luis de los Santos tenía algún negocio en paralelo a Cordubensis, yo no lo conozco. Mi relación con Jorge Suau, a ver, yo Jorge no lo conocí, él era socio de Aldo Ramírez y de Julio Ahumada en una empresa que se llamaba Driton de consultoría, y a su vez habían sido socios en una empresa que se llamaba Soluciones Móviles, Soluciones que eran representantes de Claro, que terminaron con un negocio a la calle, que es el negocio que está al frente del Rancho Grande en ese momento. Sí, Julio Ahumada principalmente y Aldo Ramírez eran amigos míos, que ellos, cuando van a hacer esta sociedad, me consultan a ver cómo lo veía. Yo les digo que le comenté cómo era el tema del negocio de las cajas de seguridad, debido a que yo había sido director de Euromayor, del grupo Esipsa, y dentro de las cosas que se había hecho con ellos había sido poner las cajas de seguridad de Bicorporate. Le comenté cómo era, le comenté quién era desde mi punto de vista el señor Barrera, a quien conocía desde el año 93, de cuando él se independizó, fue mi primera etapa que estuve en Prite, y él nos hacía los traslados de fondos desde los bancos a la planta. Después que lo había conocido en el año 2001, 2002, porque en ese momento yo estaba en Buenos Aires trabajando y ellos en ese momento administraban las cajas del ECOR en la provincia, y bueno, en un momento andaban desesperados buscando en Buenos Aires y yo los presenté en varios lugares. La pregunta central es si se desconfiaban o tenían alguna diferencia o algún negocio diferente con él. No tenía relación con Jorge Suau. A él yo siempre partí de la base que él nunca fui a su casa, no conocía a sus hijos, no conocía creo que una esposa la conocí una vez, a la novia no la había visto nunca. No tenía relación con Jorge Suau, ni más ni menos que de... ¿Cómo eran socios en un negocio de tanta envergadura con una persona que casi no le conoces? A ver, yo llegué a Cordubensis, ya le expliqué cómo, y en su momento, cuando se separan de Maidana y Barrera, Aldo y Jorge y Julio, como sabían que en mi vida, yo cada 2 años, cuando me empezaba a aburrir, buscaba otros nuevos horizontes, me dicen, te vamos a regalar esta cantidad de acciones para que te quedes. Entonces me regalaron en ese momento el 10% de la sociedad, y después me regalaron un 2,5% más. Digamos, lo vuelvo a decir, Julio Ahumada era amigo mío, Aldo Ramírez era amigo mío. El resto de las personas, ni Oscar Altamirano, ni Daniel Tisera, ni Jorge, yo no eran personas que casi conocía. ¿Qué pasó, Rodrigo, con el famoso servidor 2? Recordemos que era el servidor. Una computadora que en la carta póstuma de Suau, o supuesta carta póstuma, dice que hay que ir a buscar urgente porque ahí estaba todo el movimiento negro de CBI. El servidor 2, la verdad que yo no sé, porque a ver, cuando Jorge Suau se murió,
a mí me dicen que me vaya. Entonces yo me fui. Fue el día, eso ocurrió el 13, yo me entero el 13 de febrero a las 9:30 de la noche y yo directamente me fui. Es decir, yo a partir del 14 ya estaba fuera del país. El día 14 la empresa estuvo cerrada, el 15 abrió sus puertas y el 17 o 18 le intervino la Justicia Federal. Las máquinas estaban ahí. ¿A dónde? En la empresa. Y en la casa de Barrio Horizonte. Sí. Las computadoras siempre estuvieron en la empresa. Pero no había un tal Núñez que tenía esa computadora con su mujer. Núñez. A ver, se han hablado muchas cuestiones no reales. José María Núñez es un técnico en computación que era el que llevaba el soporte, pero el soporte técnico. El soporte técnico es el que hace el mantenimiento de teléfonos, el que hace las conexiones a internet, el que hace todo. Ni más ni menos que eso. Es decir, ¿qué quiere que le diga? No, habían dicho que él había generado programas, que él escribía los programas. Los programas que nosotros teníamos eran un programa enlatado de una firma que se llama Plenario, ni más. ¿Y por qué existía el servidor 2? Muy simple. Nosotros gran parte de nuestra actividad era por cuenta y orden de terceros. La cuenta y orden de terceros, es decir, básicamente el mandato, estos sistemas son sistemas cerrados. Uno cuando maneja este tipo de cosas tiene que manejarlo a través de fuera de su contabilidad. Fuera de contabilidad, es decir, una cuenta de tercero, donde la manejaría a través de como cuentas de órdenes. Porque como el volumen era muy importante, hay que decirlo, automáticamente nosotros teníamos un programa en paralelo. Ese programa en paralelo es este servidor. Y en ese servidor estaba el detalle de todas las cuentas y de todos esos movimientos, de todo lo que hacíamos por cuenta y orden de tercero. Ni más ni menos de eso. Inclusive la cuenta esta de Bristol, la cuenta del Banco Nación, estaba ahí. ¿Y por qué la justicia no tiene una mirada similar a la suya? Yo creo que este caso, yo voy a dar mi opinión, que ustedes, es mi opinión. Sí, por eso yo creo que acá recibieron una carta en un momento, un fiscal que estaba buscando otra cosa. ¿Qué buscaba? A ver, ustedes, creo que en la nota que leí, empezaron viendo que De la Sota lo están investigando. El gobierno nacional en ese momento, desde el año 2011, 2012 en adelante, y buscándole algo. En octubre del 2013 ocurrió lo de los narcopolicías. ¿No es así? Lo relacionaron directamente, un fiscal, donde se estableció que De la Sota tenía una estrecha relación con el narcotráfico. Ustedes ahora han participado, seguramente han informado de lo que fue la huelga de diciembre del 2013. Creo que en la huelga del 2013, la misma gente, cuando dice la huelga existió es real, pero los movimientos de saqueo fueron provocados. Cuando aparece Cordobenses, aparece esta carta, mi impresión es que el fiscal, quien tenía, desde mi punto de vista, buscar alguna metodología para intervenir la provincia, para que el gobierno de ellos tomase el poder sobre la provincia, pensó que el dinero de la Sota estaba acá. ¿A qué fiscal se refiere? Al fiscal Senestrari. Está bien. No, ni más ni menos. A ver, no tiene justificación que se haya hecho la investigación más grande de la historia de los tribunales federales por una causa que no lo justifica, donde lo más importante no lo investigamos, que es la muerte de una persona. A ver, vamos a terminar. Entonces vienen todas las fantasías. No, ¿quién está detrás? Díganme quién. Ahora, usted tiene que desmentir acá que no hubo movimiento de dinero de la política, que no hubo movimiento de la nación, que no hubo ricos y famosos que ponían su dinero o gente que traía plata en negro y todo eso. ¿Eso lo desmiente? Yo lo que digo, de la política, desmiento totalmente. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con la política. Con que lo que haya hecho la gente, es decir, la gente que tenía su caja de seguridad, que hacían su declaración, donde ellos decían que yo no puedo saber si tu dinero es blanco o negro, pero sí lo que vos me declarás,
Yo tengo que tomar que es lo mismo que es lo mismo que se hace en cualquier parte del mundo cuando vos declaras que tu origen de tus fondos son lícitos. Nosotros, lo que vos hacías y que no, lo que nosotros hacíamos, que era mediar y juntar partes entre usted que necesitaba y usted que tenía, y que después y nosotros nos poníamos en el medio para juntarlos, Eso para no que lo pueden hiciesen... hacer. ¿Cómo que no? Legalmente no. ¿Cómo? Desde el año 2012 la Discúlpeme. intermediación no se No, puede. no. Nosotros no intermediábamos, nosotros mediábamos. ¿Y esa palabra? Es tomar parte. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre intermediar y mediar? Tomar posición. Intermediar significaría que usted, que tiene dinero, me lo da a mí, sí, y yo me doy vuelta y se lo presto a él. ¿Y qué hacen ustedes? Nosotros, usted tenía dinero y usted lo necesitaba, nosotros lo juntábamos. ¿Y qué cobraban ustedes? Una diferencia. Un porcentaje de Una dinero. comisión. Eso lo ¿Era decía. legal la comisión? Pues, parte nosotros la tenemos facturada y parte no la tenemos facturada. Y eso yo declaré de primer momento. Pero, a ver, no es usura, digamos. No, estamos hablando de mire. usura. A ver, fue una de las primeras, cuando me vienen a hacer la primera indagatoria, que la hizo el doctor Vizcay, fue el de los que participaron, es decir, aparte del juez, fiscal y todo, envían al doctor Pedro Vizcay, que después de premio le dieron ser director del Banco Central. Fue el premio de la indagatoria. Lo primero que él me empezó a gritar o a interpretar que éramos usureros. Entonces la persona está ahí, yo le dije, traigan un diario. Traigan un diario. Pues, Cordobensis, con sus recursos propios, siempre prestó dinero. Siempre. Está facturado, está todo. La tasa que cobraba Cordobensis era exactamente la misma que el banco más caro de Plaza. El banco más caro de Plaza. Pero la misma tasa que un banco. ¿Y por qué había dinero que no lo facturaban y que iba en No negro? era nuestro. Primero porque no era nosotros, no le estábamos prestando el dinero. El dinero se lo prestaba usted a usted. ¿Pero ¿y los mutuos qué dicen? ¿Los mutuos eran ustedes los que prestaban? Los mutuos, Los que recibían. por eso. Cuando usted le prestaba dinero al doctor, el doctor le daba una cantidad de cheques a un promedio determinado. Es decir, había cheques a 15 días, a 20, a 30, a 50, a 60, a 70. Que usted guardaba los cheques, tomaba sus cheques y se iba a su caja de seguridad. ¿Qué problema tenía con eso? Que todos los días tenía que venir a vernos. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué hago ahora con este cheque? Ayúdame a prestárselo a alguien o ayúdame a cobrarlo. Entonces en un momento dije, bueno, en cambio en vez de guardarte estos cheques, te los guardo yo los cheques y te firmo algo en garantía. Que eso es la garantía, vamos a escribirte un mutuo como si me lo hubiese prestado a mí. Y eso es lo que está reflejando los mutuos. Eso lo declaré el primer momento. Lean mis declaraciones, por favor. Yo Ahora, no estoy diciendo nada que no haya declarado. Esta palabra nueva que me vengo a enterar de mediación financiera, ¿la dice desde que estudió abogacía o desde el primer momento? Desde el primer momento. No me hace falta la palabra de estudiar abogacía para esto. Mire, para que usted sepa, yo en los bancos centrales, yo escribí el primer fideicomiso financiero de la Argentina. Escribí el primer leasing inmobiliario de la Argentina. He ido a negociar con el Banco Central en los 90 para distinta gente. ¿Usted cree que me hacía falta estudiar la palabra mediación para decírsela ahora? ¿De estudiar Derecho? No. Yo he escrito fondos para el exterior, estoy con el Banco Mundial, con el BID. He presentado empresas en la Bolsa de Londres. Me sigue quedando... Y intenté de esa forma mantener siempre mi perfil subterráneo. Vivir tranquilo. Hasta esto, ¿no? ¿Por qué se vincula a tanta gente y usted la niega categóricamente? ¿Por qué había gente con tanto susto ante la situación generada con CBI y ahora usted dice no conocemos a nadie? ¿Quiénes? Hay un montón de dirigentes políticos involucrados, llamaban a las redacciones a preguntar. Bueno, que me diga qué dirigente de esos políticos le ha dicho a usted, aunque sea fuera de micrófono, que haya pasado por Cordobensis. Claro, yo le estoy preguntando a usted. No, nadie. Es que le voy a decirlo a nadie. Están las filmaciones. Pídanlas, véanlas. Cuando encuentren uno, avísenme. A ver, al principio, cuando una de las personas que instruía la causa,
un día me dice, nunca hemos visto esto en los tribunales federales, porque todo lo que se decía públicamente no estaba en el expediente. Yo creo que no se debe haber armado una operación de prensa tan grande con un caso que como esta. No, yo veía y parecía, a ver, yo cuando el primer día me tengo que presentar y ver mi cara en los diarios, yo no entendía nada. Digo, estamos viendo otra película. A ver, yo, ir a declarar, presentarme, decir 9 horas, 10 horas, y esa misma noche, que aparecía el fiscal, hablando en un programa de televisión, diciendo que yo le mentía. Yo eso no lo he visto en mi vida. En mi vida. Díganme ahora, de todas esas personas, ¿cuáles están en el expediente? A ver, acá hubo un fiscal que los estuvo buscando, que creó una historia, creó una imagen, acompañado por otras personas, que ¿dónde están? Esto es la gran decepción. ¿Dónde están todos los políticos? ¿Dónde están? Pregúntele a cualquiera de los empleados, lean todas las declaraciones que le diga cualquier empleado, o creen que los empleados uno los manipulaba para que mientan. No, pregúntenle a todos los empleados cuántos políticos vieron en su vida. Pónganle la foto de todos, lean todas las entrevistas, no van a encontrar uno. ¿Usted cree que la carta de Suau contribuyó a esa burbuja de inflar la causa con nombres y de ricos y famosos? Yo creo que la carta de Suau desvió la investigación que tenía que hacer y es parte de esto, y que la tomó fue a una persona ávida de algo que no existía. ¿Quién le escribió la carta? No sé, ojalá hubiese aportado. Pero dio elementos. Tiene que ser alguien que lo conocía, que estaba cerca. ¿Por qué? Porque sabía quién eran los socios. No todos, puso socios que no eran. Sabía que existía un servidor 2. Ahí habla, por ejemplo, de la relación con José María Núñez, ¿no es cierto? Que es la persona cuya novia decían que estaba el servidor en su casa. Y dice que él no la conocía a ella. Eran amigos personales, salían juntos. Suau. Claro. Por eso le digo, cuando usted ve la carta, lo único que hizo fue generar esto. Y tomado por un fiscal que buscaba otra cosa. A ver, yo hasta he denunciado. A ver, yo tuve que sacar a mis hijos del país. A mi hija la tuve que sacar la 4ª vez que la paró la CIDE. ¿Pero por qué la paró la CIDE? A ver, cuando empezó la causa CBI, y eso le puede preguntar, averigua al fiscal Drasile, la cantidad de viajes que venía del gobierno nacional. Sí, vamos a la investigación, es decir, han llegado empresas para hacernos seguimientos personal, telefónicos, de familias, a todo el mundo. Persona que me veía a mí, persona automáticamente que era investigada. A tal punto es que en un momento, y hasta lo declaré, que en noviembre del 2015 sale una nota en un colega de ustedes, en Canal 12, en el programa del Lagarto Guisardi, que se llama El Asesor, tiene un espacio, un informante, no sé cómo se llama. Yo estaba viendo televisión y de golpe, escucha, dice, hay una empresa que se dedicaba a hacer seguimientos de personas y escuchas telefónicas que trabajaba contratada por la CIDE, que llegó en febrero del 2014 a Córdoba, que se ha quedado sin trabajo y se anda ofreciendo a los empresarios. Analice lo que hubo en febrero del 2014. No había persona que se acercase a mí que al otro día la investigaba. O sea, yo tuve una segunda pareja con la que estaba separado, que en ese momento me acompañó mucho, que yo los fines de semana me iba a su casa. Un domingo le mando un mensaje a alguien, ella el lunes a la mañana lo tenía debajo de la mesa, tirado. Es decir, toda persona que se acercó, que me miraba, que hablaba, que estaba conmigo, era investigada. Hay abogados, amigos, que hasta cuando me detuvieron, vinieron la primera vez y no vinieron más porque automáticamente le dijeron, che, estás investigado.
Hay otra cosa, Eduardo, que se comenta en la causa y que creo que Rodrigo la reclamó siempre, es el tema de los cheques que fueron secuestrados y que, según Rodrigo, no fueron hechos efectivos y que hubieran servido para pagar la quiebra con creces. Yo no sé si está en condiciones de decirnos qué pasa con eso. Yo el 13 de mayo del 2014 presenté un escrito pidiendo que me devolviesen, como era presidente de la empresa, la totalidad de los cheques a cobrar como documentos que tenía la empresa para poder gestionar el cobro. Mi preocupación no era tanto, le voy a decir, los acreedores, sino los empleados. Está presentado. Si uno ve el expediente, si no me equivoco, el 22 de mayo, se interviene en una caja y aparecen todos los cheques. Yo esto lo he seguido denunciando con forma constante. Existe una ley federal del año, creo que es de 74, que habla sobre los bienes obtenidos de procedimientos en causas penales. En el artículo 2 de esta ley dice que cuando se retiene dinero en efectivo o cheques, se deben depositar en el Banco Nación y en el caso de que después no les corresponda, los pueden entregar. El fiscal, es decir, el juez, cuando empieza la causa, el juez Busto Fierro, cede la investigación a la Fiscalía y firman donde se hacen responsables de todos los activos, de todos los movimientos, el fiscal Senestrari, el fiscal Gonela y el fiscal Pedro Vizcay. Cuando yo denuncio esto, y digo, no recordaba de qué magnitud estábamos hablando, automáticamente lo que debió haber hecho el fiscal cuando se interviene en las cajas es depositar todos estos cheques y todos los cheques anteriores, desde el momento, desde la intervención, solicitarle al juez algo que figura en el Código Civil, ahora en el Civil Comercial, que es una suspensión de la prescripción. Entonces él en ese momento debió depositar la totalidad de los cheques que estaban vencidos, digamos desde el 20 de enero, por 30 días antes de la intervención, hasta el momento que él desinterviene en la caja y de ahí en adelante. ¿Por qué no lo hizo? No solamente no lo hizo, sino que él mismo determina que no son pruebas, en el sentido que él va, cuando se abre la quiebra, el 12 de diciembre se los entrega directamente a la quiebra, es decir, que no significa que esos no son ni cheques que vengan de lavado de dinero, no son pruebas, no eran cheques ilegales, absolutamente nada. ¿Y por qué? Y entonces se lo entrega a la quiebra como un activo propio de la quiebra. No, ya no es ni prueba. ¿Qué eran en ese momento ya los cheques? Papeles pintados. Se perdieron 116 millones de pesos. Para que yo no solamente lo vengo reclamando desde el primer momento, sino que primero busqué información del Banco Central sobre esas cuentas y las aporté. Todos los informes del Banco Central sobre las cuentas de esos cheques, a diciembre del 2015, ya no decía, en ese momento el 70% de esas cuentas a diciembre del 2015 eran calificación 1. Calificación 1, si uno se va para atrás en ese informe, lleva que al momento del vencimiento de ese cheque era aproximadamente el 94% de esas cuentas estaban en calificación 1. Yo eso lo denuncié en mis declaraciones. No solamente lo denuncié, es decir, en los juzgados federales, sino en los juzgados provinciales. Los juzgados provinciales, cuando yo denuncio esto, hacen el apartamiento de los síndicos, porque también pasó a ser responsabilidad de ellos, porque cuando los recibieron, ellos tendrían que haber accionado directamente contra la justicia federal, y no hicieron nada, y se pusieron a trabajar con el fiscal. A tal punto que empezaron a hacer una investigación sobre los famosos cheques de OSECAC, de los 2011, 2010, que no tenía nada que ver con la quiebra de Cordobense. Pero no solamente lo denuncié y lo cajonearon. Se dieron una fiscalía que no hizo absolutamente nada. Entonces, automáticamente, dice que al doctor le pedí que presentásemos una denuncia en el Tribunal de Conducta del Ministerio Público, porque no solamente es una cuestión de apartamiento o no apartamiento. Esto es una demanda penal.
Esto, la quiebra nunca hubiese existido. Ahora, díganme ustedes, ¿qué hubiese pasado si Cordubensi no hubiese quebrado? Si los cheques se hubiesen cobrado y todos los acreedores hubiesen cobrado todo. Y peor, ¿sabe cuál es mi otro enojo ahí? ¿Qué hicieron los abogados de las personas que demandaron a Cordubensi por estafa? Ellos son los primeros que se tendrían que haber puesto a trabajar con nosotros para recobrar el dinero. Yo estoy convencido que los pseudos damnificados no saben esto, que han sido hasta engañados por sus propios abogados. ¿Por qué pseudo damnificados? ¿Por qué? Para que usted tenga una idea de los que inician demanda penal, la justicia provincial solamente les reconoce que tienen deuda menos de un tercio. Es decir que de los 20 y algo de millones de pesos, solamente un tercio de ellos tienen deuda. Pero hay mucha gente que no se presentó porque no podía presentarse a cobrar, porque tenía la plata bastante oscura o no podía declararla, o era más caro el collar que el perro, porque si reclamaba 20 pesos tenía que pagar más de impuestos. Es factible. ¿Por qué? Porque nosotros los 116 millones no eran de Cordubensis. De Cordubensis serían 6, 7, 8 millones, el resto era de ellos. ¿Y es real? Como ustedes le recibían sin preguntar de dónde venía la plata. No, discúlpeme, ellos declaraban de que eso eran fondos líquidos. Es un problema. A ver, por eso estaban los cheques. Por eso cuando empezó el problema de Cordubensis, ¿qué fue a buscar la gente? Los cheques. Fueron a buscar cheques. A ver, ¿por qué lo atrae más una financiera sin demasiada espalda que un banco a un tipo que va a poner la plata? Yo creo que en la Argentina la gente tiene y lo hablo en general, una cuasi enfermedad. Primero en no creer en los bancos, porque siguen todavía teniendo el recuerdo famoso del corralito. Yo siempre a todo el mundo digo, esperen, ¿el corralito qué hizo? Es un corralito que el dinero quedó en el sistema. A nadie se lo quitaron y estamos todavía en el recuerdo de algo que ocurrió, que le transformaron dólares en títulos, en una época, una sola vez, hace 15, 20, 25 años atrás. Esa enfermedad sigue existiendo en el sistema. Y existe no solamente en este tipo de actividad, existe en la actividad inmobiliaria. ¿Cuánta gente va y pone dinero y compra al pozo y pone 50, 60, 100 mil dólares contra nada? Contra un boleto de algo que no existe. Piense si esto existe, por ejemplo. ¿Usted sabe que en Buenos Aires nadie puede vender una propiedad sin escritura? Salvo que entre dentro de un fideicomiso. Acá vamos y compramos libremente en un aire, ponemos 100 mil dólares, 50, 200, 300 mil dólares, nada. Preferimos eso a entregárselo a un banco. Eso es algo totalmente insólito. Bien, vamos a ir cerrando, le vamos a hacer las dos últimas preguntas. La que yo le voy a hacer ya para terminar mi parte es: ¿qué piensa de su juicio? ¿Cuándo tiene que ser su juicio? ¿Cuándo cree que va a ser el juicio? Una de las cosas más... Es decir, ir a juicio ahora, separado la causa, me parece una aberración. Porque vamos a estar con los temas de los procesamientos del día de ayer, la confirmación de los procesamientos, yendo a juicio por los mismos temas, quizás dentro de un año, con otro tribunal, con otro fiscal. Hay una cuestión básica, y hablar de los mismos temas. ¿Qué pasaría si se contradicen las sentencias? Un mismo hecho, con sentencias distintas. Voy a ir a un juicio a explicar. Lavado de dinero... Los hechos no son los mismos. Sí, el lavado de dinero... Son 78 hechos. No, pero a ver... Después viene el 80, 81... No. A ver, ahora voy, digamos, los procedimientos del día de ayer... Es por lavado de dinero a través de la cuenta de Centro Motor, por lavado de dinero a través de la cuenta de Siemens, pero es por lavado de dinero. Y el lavado de dinero no es otra cosa que introducir bienes provenientes de un delito precedente. ¿De cuál sería? En este caso, de intermediación financiera. Entonces, para poder hablar del próximo juicio, vamos a tener hablando de intermediación financiera. Porque si no, no habría delito precedente. Entonces estaríamos hablando del mismo tema. Cuando usted habla de todos los hechos anteriores, muchos de esos hechos, estamos hablando de hechos de estafa.
La gran mayoría son los de estafa, es decir, vamos a decir, un hecho similar con una cantidad de damnificados, pero estafas. El resto estamos hablando de lavado de dinero, de intermediación financiera y de asociación ilícita. Y de un delito fiscal, es decir, no habría... El segundo tema es decir, hablemos de economía, es decir, voy a tener que explicar exactamente lo mismo en dos juicios distintos. Y el problema, aparte, no solamente lo insólito, usted él escribió una nota a través de, donde en esa nota hablaba un arrepentido, donde ese arrepentido lo dejaron salir de la cárcel, seguramente, porque si es en base a lo que dice la ley del arrepentido, corroborando todos sus dichos. Dentro de sus dichos, ¿cuál era? Que los dueños de la cuenta del Banco Nación, aparte de él, eran dos personas que estaban en Buenos Aires. Ahora, vamos a ir a un juicio donde se nos acusa de lavar dinero a través de esa cuenta, de ser partícipes de una evasión impositiva donde los dueños de esa cuenta no van. En definitiva, lo que usted quiere es que hagan el juicio en una sola... Hay una cuestión básica que se llama economía procesal. Economía, en este caso, es que el juicio tenemos que ir uno solo. ¿Para qué hacer un desgaste de jueces, de nuestros abogados, para hablar exactamente de lo mismo cuando la causa era una sola? Donde un día, por unas cuestiones de plazos, a algún juez se le ocurrió dividirla, pero siempre la causa fue una sola. Más, no solamente tendría que venir esto, tendría que venir la gente del Banco Nación, tendría que... ¿Para qué? Porque si vamos a hablar de una cuenta del Banco Nación dentro del juicio, tendrían que no solamente para mí, más, yo lo denuncié esto, es decir, deberían estar no solamente el gerente regional, que ellos no pueden haber tenido ninguna atribución sobre esa cuenta para esos movimientos, sino la autorización tiene que venir directamente de la casa matriz, que tendrían que estar sentados acá y explicando por qué, y no nosotros explicando de esa cuenta. Porque usted, si obtiene una pena de prisión en el juicio de 3, 4, 5 años, quizás está en condiciones de irse a su casa, pero si tiene un proceso pendiente, no lo dejan salir. A ver, yo teóricamente, si tengo, una vez que cumplí 3 años, más de 3 años, no me pueden mantener preso. Pero yo creo que esto tiene más que ver con un tema de que el ir a un juicio después de los 3 años, de un plazo que es más que prudencial para hacer una investigación profunda, lo único que va a estar denotando es que algo pasó en la investigación, que los plazos se han dilatado, por los cuales vamos a ir a un juicio con toda la gente afuera y que ya estuvo más de 3 años, que no es otra cosa que ya es condenarme. Yo ya estoy condenado. Una vez que a mí que pasé 2, 3, 4 meses, yo ya estoy condenado. Yo voy a ir a un juicio donde ya el resultado está determinado. Yo lo único que estoy pidiendo ahora no solamente es que vayan ustedes y que vayan a todas las audiencias, que vayan y escuchen y vean todos los aportes de pruebas que vamos a hacer, pero no solamente yo. Creo que todas las partes acá, todos los que estamos procesados, todos nos hemos quejado exactamente de lo mismo. Que todo lo que hemos dicho, que todo lo que hemos aportado, que todos los elementos que he dado, nada ha sido investigado. Cuando la realidad es que una investigación lo que tiene que buscar es la verdad real. Y buscarle verdad real no significa no investigar lo que digan los imputados o procesados, sino que dentro de la investigación elegir lo que realmente sea cierto. Y en este caso nosotros lo que también estamos pidiendo, y más que en este caso, es que yo pueda participar activamente en la búsqueda de estas pruebas, de poder preparar y ayudar a preparar a los abogados la defensa. Y el único que puede hacerlo, aunque suene soberbio, soy yo. Por eso sé lo que tenemos que buscar, dónde lo tenemos que buscar, qué forma lo tenemos que buscar. Por eso lo conozco al tema. Y desde el primer momento. ¿Hay alguien que le puede seguir el ritmo a usted en eso? Porque usted sabe demasiadas cosas y no sé si hay alguien que está a la altura para discutirle. Seguramente que mucha gente podrá estar a la altura mía, pero de este tema yo puedo decir que sé que soy una persona técnica y que voy a discutir, no solamente voy a discutir con el Banco Central, voy a discutir con la UIF, voy a discutir con la FIP, porque lo que ha hecho la FIP es de terror. Y capaz que algo poquitito pueda discutir con los abogados. Usted está preso no por la causa en sí, sino por una cuestión de supuesto enajenación de capital.
Yo llegué preso acá el día 17 de diciembre de hace casi ya 3 años por una supuesta que yo me había sacado de mi patrimonio un bien. Yo el 22 de diciembre presenté que el bien era mío, que no existió ni escritura de declaración de propiedad, que en ese momento que la propiedad que por 6 meses no había estado a mi nombre, pero que en ese momento ya estaba. Mostré que la fecha que de la operación era cierta, a tal punto que, bueno, cuando me procesa el juez por esa operación, dice que se hizo para poder justificarla el 26 de febrero. Yo el 26 de febrero, Migraciones dice que estoy fuera del país y mi pasaporte dice que estoy en Europa. Y que la propiedad es mía y está en mi nombre. Fíjense que esta es una causa que en ese momento yo empecé a estar preso, ¿no es cierto? 17. Teóricamente las causas con preso deberían tener una prioridad. La cédula para hacerle la indagatoria tanto a mi madre como a mi sobrino que están en esa causa, mi sobrino ya no está, pero mi madre sí. ¿Tu madre es escribana? Mi madre es escribana. Salió el 15 de septiembre del 2015 para el 29 de julio del 2016. Usted vio alguna vez algo con 10 meses y medio de antelación. Pero no solamente le voy a decir esto de curiosidad. ¿Por qué el 29 de julio del 2016? Porque era el tiempo que le faltaba todavía al fiscal para preparar todo lo que le quedaba de la causa principal para poder el día de mañana justificar por qué yo seguía preso, porque ahora yo estoy preso por peligro de fuga, ya no por esa causa. El fiscal, si lo buscan, el último día antes de la feria de julio del 2016, presenta los pedidos de procesamiento por la causa. Y recién, después de eso, la indagan a mi madre y a mi sobrino por el tema de la casa. Cuando nosotros en febrero del 2017 presentamos un pronto despacho para ver qué íbamos a hacer con el tema de la casa, fue cuando al juez se le ocurre dividir la causa. Para, en vez de contestarnos sobre la causa de la casa, nos presenta confirmación de los procesamientos del fiscal. Y como no le alcanzaba el tiempo, divide la causa. Entonces, que hasta ese momento era una sola. Entonces, hoy yo estoy preso porque dicen que me voy a fugar. ¿Por qué? Porque yo tengo mis 2 hijos afuera del país. Porque yo a mi hija la saqué después de la 4ª vez que la pararon, que la tuvimos que mandar con su madre a una aldea al sur de Italia donde ella no sabía ni hablar italiano, tuvo que dejar su facultad, y donde mis 2 hijos hoy trabajan como mozos en Europa y no van a volver. No van a volver porque ¿cómo creen que alguien, o cómo yo puedo creer en todo, en la justicia, cuando sigo preso porque creen que me voy a fugar, cuando toda esta causa de que se habló de políticos, situaciones, cosas, que me digan a alguien que lo encuentren en un lugar, un papel en todo el expediente, más que el único político que encontraron fue el que no querían encontrar. ¿Quién era el político que no querían encontrar? No, a un político relacionado políticamente con el fiscal. Con Acastelo, o el fiscal no pertenece a Justicia Legítima, y Justicia Legítima es una organización que tenía directamente relación con el Frente para la Victoria, y Acastelo no era una persona directamente relacionada con el Frente para la Victoria. O el mismo fiscal no intentó que la caja de seguridad que encontraron a alguien por casualidad desaparezca y no se investigue. Sigue eludiendo el fiscal Senestrari. ¿Sabe por qué? Sí, es que no tengo otro. Hay otro fiscal que intervino, entonces sí, hay que darlo. No, por eso, fiscal Senestrari. Al fiscal Gonela, que va a ser que me va a juzgar, digamos, lo conocí, lo vi la semana pasada que me vino a visitar. También lo tengo en el pedido que he hecho, es que se aparte. Porque la denuncia que nosotros hicimos por el tema de los cheques, denunciamos a las 3 personas que eran responsables de los activos. ¿Quién eran? Senestrari, Gonela y Pedro Vizcay. Entonces, ahora voy a ir a un juicio cuyo fiscal lo está denunciado por haber destruido una empresa, a la cual va a juzgar, o me va a juzgar a mí, que era el responsable en ese momento de esa empresa. Entonces, ¿qué tipo de objetividad puedo tener con un fiscal que está denunciado por mí, por un vaciamiento que generaron, que le puede llegar a costar su puesto laboral? Perdón, usted dijo que lo vino a visitar el fiscal Gonela acá a la cárcel.
Sí, digamos, la semana pasada yo estuve el jueves pasado con Gonela, digamos, que de golpe estaba en la escuela y me llaman, me dicen, los fiscales federales quieren hablar con usted. Me acerco y me dicen, bueno, si querés no podés hablar conmigo, simplemente en mis funciones como fiscal tengo que visitar a los presos en la cárcel. Y como yo voy a hacer, ahora me han pasado que estás en el Tribunal 2 y yo soy el fiscal del Tribunal 2, te visito. Bueno, entonces yo no tengo ningún problema, voy a hablar, me presento. Le dije que me lo habían presentado una vez, justo cuando después de mi segunda indagatoria bajamos juntos en el ascensor, él venía con Pedro Vizcay, nos acercamos, me lo presentan, digo, él no se acordaba, y después le dije, mira, quiero que sepas que yo te he recusado por este tema, sé que por ahí no tenías incidencia directa en los cheques, pero eras responsable de los activos de la empresa. Quiero que sepas que aparte he presentado, digo que me parece una tontería ir a juicio ahora y después ir a juicio por otra parte de la causa más adelante. Creo que tengo muchísimas cosas para aportar, voy a hablar muchas veces. Me dijo, sí, ya lo sé. Me dice, y en lo que me dijo a mí, creerlo o no, que a él también le parecía que no era momento para ir a juicio, que él veía que tenía que ser solamente un solo juicio. Y después le hablé de una cuestión particular, que es que yo acá estando estudiado, como usted ha dicho, me quedan 2 materias para ser abogado, es decir, ya me recibí de procurador, la primera vez que alguien se recibe acá en Bower de un título universitario, me quedan 2 materias, si puedo en diciembre terminaré la carrera de abogacía, me quedan 3 para ser corredor y martillero también, y aparte hice 16 cursos más en la Universidad de Río Cuarto, en la Pascal del siglo XXI. Entonces le pedí, básicamente por un artículo que tiene la ley de ejecución penal, que es una ley de estímulo educativo, donde me las valorase, por en el caso de ser condenado, eso es lo que me permitiría anticiparme al cumplimiento digamos, en caso de gozar una condicional, anticiparme al cumplimiento de la condicional, que en base al tiempo que llevo cumplido y a los cursos que he hecho y estudio, hoy ya tengo cumplido una condena más o menos de 7 años. Entonces, decía, ¿con qué razón una persona que hoy tiene aproximadamente 7 años cumplido de condena se va a fugar? Pero la visita de Gonela, ¿con qué propósito fue? ¿Para hablar de sus condiciones de alojamiento aquí? ¿Para hablar de la causa? La verdad es que no lo sé. Vinieron, me pidieron, yo me senté y me puse a hablar. ¿De qué habló? De lo que le estoy diciendo. ¿Pero le habló de la historia de la causa o no? No, yo le hablé de la causa cuando le dije que me parecía que esto, digamos, en el sentido que él me dice, mirá, no sé si podemos hablar o no. Le digo, mirá, yo sé que por ahí de la causa, es como de la misma forma que hace 5 o 6 meses atrás vinieron los jueces, me senté en un escritorio similar al que estamos, de los cuales había de los 3 jueces que estaban había 2 camaristas, que son la doctora Montes y el doctor Ávalo, y me miraron y me dicen, bueno, de la causa usted sabe, está bien, hablaremos de las condiciones de detención. En este caso no hablamos de las condiciones de detención, hablamos de los temas que yo le estoy planteando, es decir, que me parecía que no me parecía correcto que él fuese mi fiscal, por lo que le planteé el tema de lo que tal. Es más, hasta le planteé, creo que en ese momento, tampoco me parecía bien que un juez que se había excusado por establecer que tenía una relación de amistad con uno de los abogados de los procesados, vengan 2 jueces los que lo acompañen y le anulen la excusación. Por eso mismo yo hoy presenté un pedido para elevar esto, hacer una casación, de casar esta sentencia para que también sea parte, pero no por una cuestión, no tengo nada en particular con él, simplemente que tengo miedo, si él mismo se declara que no puede ser imparcial, imagínese con su defendido, imagínense con el resto, que por ahí podemos tener puntos contrapuestos, donde por ahí nos podemos encontrar, porque es el abogado de Darío Ramonda, y nos podemos encontrar que una situación contrapuesta. Y él va a siempre optar a favor de su relación de amistad, que él ha dicho que él no se siente cómodo, por eso él, obrando bien, ese juez pidió apartarse de la causa. Por eso yo le digo, acá hay una gran cantidad de cosas que son insólitas, por no decirle de otra forma, desde mi punto de vista parciales, como ha sido la investigación, como ha sido todo lo que se filtró a la prensa, como ha sido la forma que vamos a llegar a juicio,
sin posibilidad, desde mi punto de vista, de defendernos como nos tenemos que defender. Es decir, yo creo que desde el principio, y en mi caso particular que he estado preso, se han violado totalmente mis garantías constitucionales de mi derecho a defensa. Porque no solamente es que yo tenga defensores o que yo pueda ir a declarar, sino que como mínimo tendrían que haber investigado todo lo que nosotros hemos aportado. Usted sabe que yo pedí al Banco Nación, a través de ese momento que me acompañaba el doctor Arrieta, un defensor oficial, el detalle del frente y reverso de todos los cheques del Banco Nación, antes que todos, y lo aporté a la causa, para poder demostrar que toda esa cuenta, que no era nosotros, no era una cuenta espejo, que todos esos cheques que pasaron por ahí no eran gente que eran clientes de Cordobensis, que esos cheques, cuando los vean, fíjese, usted, el señor Panero, cuando escribe en su nota, pone de que eran más de 46.000, 47.000 cheques. Si usted divide o ve el informe que hay del Banco Central sobre esas cuentas, divide la cantidad, los montos que pasaron por la cantidad de cheques, le va a dar un promedio de 12, 13, 14.000 pesos por cheque. Si estos fuesen cheques de origen de, digamos, es decir, una gran mayoría son de montos bajos. Y la otra gran confusión que tienen sobre eso es cuando hablamos de lavado de dinero. Señores, es un cheque que es algo blanco, no se puede lavar. Acá en este caso de última, si estamos hablando de situaciones que tengan que ver con dinero de la política, como es lo que se está insinuando, y si una empresa pagó comisiones por determinadas cuestiones a través de un cheque, es muy simple. Vayan a ver a esa empresa por qué emitió ese cheque, a nombre de quién, porque eso tiene que ser una operación totalmente en blanco. Que lo último, que si el dinero se depositó en el Banco Nación y se transformó en efectivo, es más que blanquearse, sería ennegrecer, nunca blanquear. Es decir, pues ya está el título, está mal. No es que se puede blanquear por esa cuenta. Si el dinero era blanco, era un cheque. Yo creo que ya está. Pero tal vez lo de Alabo y Jotemi no. Lo de Alabo y Jotemi tendrán que responder por un delito fiscal y por qué crearon esa cuenta. A ver, si es como dice la nota, que venía el dinero de la obra pública, que en vez de darle dinero en efectivo, sacaban de esas empresas un cheque y ellos no tenían cómo hacerlo efectivo, bueno, por ahí crearon esos mecanismos. Pero que seguro que Cordobenses de eso no tiene nada que ver, que lo han utilizado para poder tapar todo este tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. No, bien, ¿por qué?